es creación de libertad y buen vivir. Por esto el IDEP se hace preguntas y se responde investigando con la gente de la escuela. Se hace conocimiento para esa educación. IDEP, conocimiento para la educación. Bienvenidos a IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación. Un espacio de opinión para la ciudadanía y la comunidad educativa propuesto por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, entidad del sector educativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy hablaremos de la importancia del aprendizaje, los resultados y hallazgos del IDEP en este tema y los retos que implica para la escuela y el sector educativo en general asumir la pregunta sobre cómo se aprende. Nos acompañan a esta hora Luisa Fernanda Acuña Beltrán. Ella es investigadora del IDEP e integrante del componente Escuela, Currículo y Pedagogía. También saludamos a Diana Paola Gómez Muñoz, docente e investigadora del grupo Cognición y Lenguaje en la Infancia de la Universidad Nacional de Colombia. Finalmente saludamos a Luis Fernando Morales Suárez, él es profesor investigador del Colegio Sierra Morena. A todos mil gracias por acompañarnos a esta hora y hablar sobre este tema, hablar de construcción de saberes que pasa por la reflexión acerca de la manera en que se construyen los aprendizajes. En esta vía, la tercera de las 5 claves para la educación propuestas por el IDEP, comprender cómo se aprende, base para disponer las condiciones de la enseñanza, pues busca analizar y profundizar en el sentido del aprendizaje, las condiciones del sujeto que aprende y las mediaciones que finalmente afectan la construcción de dichos aprendizajes. Para aportar a la reflexión sobre el aprendizaje desde esta perspectiva, la del sujeto que aprende, el IDEP desde el componente de escuela, currículo y pedagogía, pues ha venido realizando estudios que aportan elementos para la reflexión a los procesos de aprendizaje y sus mediaciones. Para conocer diferentes miradas sobre este tema, la profesora e innovadora de la Universidad Nacional, Rita Flores, junto a otros maestros, pues nos dan sus conceptos en cómo aprender, cómo se aprende. Veamos. ¿Cuál es la importancia de comprender cómo se aprende? Comprender cómo se aprende es muy importante por varios aspectos. Uno de ellos está relacionado con la construcción de ambientes, escenarios de aprendizaje significativos que promuevan la construcción de conocimientos en diferentes dominios del saber, como por ejemplo el lenguaje, la matemática, la literatura, el arte. Es entender las dinámicas que ocurren en el aula, o sea, todos los procesos que acontecen, es decir, en el ámbito escolar y la forma en que los niños y las niñas adquieren el conocimiento escolar. ¿Qué aspectos del sujeto que aprende se deben tener en cuenta? Es como un conjunto de condiciones que tenemos que tener en cuenta que incluyen, como les dije, varios aspectos. Todos ellos juegan un papel muy importante. Tiene que ver con la necesidad de aprendizaje, la motivación, qué finalidad tiene ese aprendizaje, para qué voy a usar eso que aprendo. Los aspectos fundamentales yo diría que tienen que ver con el contexto del sujeto. No solo determinados a ese contexto socioeconómico o a su vinculación con el entorno social en el que vive, sino todo lo que tiene con las herramientas de aprendizaje a las que puede acceder. ¿Qué condiciones de diversidad se deben tener en cuenta para apoyar el aprender? Para apoyar el aprendizaje o el aprender es muy importante tener en cuenta un conjunto de condiciones de diversidad que están presentes en los escenarios donde se aprende. Esas condiciones de diversidad pueden estar relacionadas con las diferencias culturales, las diferencias sociales, ¿sí?, con las diferencias étnicas, lingüísticas. Primero que todo es partir de que todos somos distintos, de que todos no aprendemos de la misma manera, que tenemos ritmos y estilos de aprendizaje distintos y entonces tenemos que buscar las maneras con las cuales se nos facilita aprender. Si eso lo reconocemos, digamos que es lo más álgido de la diversidad, o sea, reconocer la escuela como un espacio diverso. ¿Qué retos o recomendaciones debe haber para la acción docente y educativa? Es importante tener en cuenta entonces
todo esto que hemos mencionado. O sea, se vuelve un reto para un maestro, para una maestra, estar en un aula diversa en donde todos y todas pueden aprender. Hasta el maestro puede aprender en las interacciones con los niños, los estudiantes en esa aula diversa. Profesor Luis Fernando, desde su mirada como maestro, docente, investigador, ¿por qué es importante para un profesor reflexionar acerca de cómo aprenden sus estudiantes? Buenos días. Pues básicamente es una pregunta que moviliza al maestro. Tiene que ser y pasar precisamente por la praxis y la movilización del maestro. Esa pregunta de cómo se adquiere el saber, cómo se llega a él y cómo se construye, tiene que pasar por analizar el contexto específico del estudiante, más allá de la carga disciplinar que han venido desarrollando los maestros o hemos venido llevando muchas veces hasta por el marco legal. Esa pregunta es precisamente la más importante con respecto a cómo me acerco a ese saber y cómo logro contextualizarlo, y es la pregunta que nos tiene que poner en la figuración, en el ejercicio de la praxis. Cómo nosotros los maestros podemos acercar el saber a ellos, y de allí la importancia de saber cómo lo abordamos. Profesora Luisa, en este contexto, ¿cuáles son las acciones que adelanta el IDEP en cuanto a la reflexión sobre el aprendizaje? Bueno, el IDEP desde el componente Escuela, Currículo y Pedagogía trabaja 3 ámbitos fundamentales. Un ámbito sobre la gestión y organización escolar, un ámbito sobre la convivencia y un tercero que para este asunto pues es el más pertinente, que es el ámbito de construcción de saberes. Plantear el tema de la construcción de saberes pasa por reflexionar sobre la forma como se construyen los aprendizajes en la escuela. En este sentido, hemos venido planteando en este cuatrienio una serie de proyectos, tanto de innovación como de investigación, que propenden por buscar reflexionar acerca de los diferentes procesos, estilos, ritmos, la manera como el sujeto construye su aprendizaje, y en ese sentido la manera como los docentes deben repensar y reorganizar los procesos de enseñanza. Hemos entonces buscado grupos de maestros y maestras, como el profesor Luis Fernando, que han venido indagando acerca de la misma pregunta. ¿Cómo aprenden los niños, niñas y jóvenes? ¿Cuáles son esas mediaciones que influyen en esos aprendizajes? ¿Qué papel tienen, por ejemplo, el cuerpo, el arte, el lenguaje, las tecnologías? Y desde allí hemos venido desarrollando estudios, innovaciones e investigaciones que dan cuenta de las formas como se aprende, de otras maneras de pensar los procesos de enseñanza y, por supuesto, de todas aquellas metodologías didácticas y estrategias que pueden aportar en dichos procesos. Profesora Diana Paola, usted como parte del equipo de investigación, cuéntenos, ¿qué avances significativos deja esta investigación sobre el aprendizaje? Bueno, cuando nosotros en el grupo Cognición y Lenguaje en la Infancia nos interesamos por el aprendizaje, pues nos damos cuenta que está permeado por muchos campos de conocimiento. En relación con avances significativos, lo que nos muestra es que el aprendizaje está relacionado con las actividades que hace esa persona que aprende. Cómo se relaciona con el mundo, cómo despliega diferentes estrategias para poder conocer el mundo, para desarrollar habilidades, actitudes, conocimientos. Y en ese sentido hay una perspectiva que nos ha gustado mucho y que nos ha permitido tener una mirada desde el ser que aprende, desde el sujeto que aprende, que ha sido uno de los intereses con el IDEP, y es lo relacionado con las neurociencias, por ejemplo, porque ellos, desde allí nos damos cuenta que cuando aprendemos, cuando todos nos enfrentamos o estamos ante una situación de aprendizaje, empezamos a desplegar muchas acciones y empezamos a activar muchas redes en nuestro cerebro, redes para el reconocimiento de la información, cómo recibo los canales sensoriales que uso más fácilmente, qué tipo de símbolos comprendo más fácilmente, otras relacionadas con esas redes para manipular aquello con lo que me estoy enfrentando, cómo lo puedo expresar, cómo puedo actuar, cómo puedo mostrar aquello que he aprendido. Y por último, pero la más importante, que se resalta muchísimo, es lo afectivo. Sí, claro. Esas redes afectivas que también se activan y que están relacionadas no solamente como con
esa sensación del gusto por el aprendizaje, sino también de cómo cada persona cuando aprende empieza a desarrollar habilidades como autorregularse, por ejemplo, como plantearse metas, como poder trabajar con otros, trabajar solo y cómo vincularse y comprometerse con aquello digamos que le interesa. Y pues allí, por supuesto, como lo ha mencionado el profe Luis Fernando, pues lo contextual, la valoración cultural que hacemos sobre aquello que se aprende, pues tiene mucha influencia en cómo la persona asume y se enfrenta a esa situación. Muy interesante, profesora, precisamente porque lo que se busca es potencializar las habilidades y el conocimiento de los niños. Y qué mejor manera con lo que les gusta, les apasiona, con su diario vivir, con lo que ellos manejan. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos a IDEP y todo de Ciudad, Conocimiento para la Educación. A nuestros televidentes, como siempre, los invitamos a participar en nuestras redes sociales, a través de Facebook en IDEP Bogotá y en Twitter en la cuenta @IDEP Bogotá DC. Ya regresamos. Vea este miércoles 23 de septiembre a las 8 de la noche en La Vida es Corto. Cortometrajistas colombianos en Cannes, primera parte, Francisco Norden y Simón Mesa. Bueno, pues para mí fue muy emocionante la primera vez que estuve en el Festival de Cannes. Hacer algo, sufrir el cine tanto tiempo y ya después como tener un premio es como un respiro. La Vida es Corto, miércoles 23 de septiembre a las 8 de la noche, dirige Jorge Navas. Pedalea por Bogotá en la 8ª Semana de la Bicicleta, del 20 al 27 de septiembre. Más información en www.idrd.gov.co. Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Canal Capital trae de nuevo a la pantalla una producción de la Universidad Nacional de Colombia. Historia de vida. El país tiene grandes áreas afectadas por suelos salinos y sódicos. Calculamos que de los 114 millones de hectáreas hay un 3% afectado por salinidad en sus diversas manifestaciones. Y si uno analiza estos sitios, que son los sitios problema, se encuentra con que son los sitios de los cultivos de exportación del país. Historia de vida, jueves 6 de la tarde por Canal Capital, televisión más humana. Estamos de regreso en IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación. El tema que hoy nos invita a dialogar en torno a la importancia de comprender cómo se aprende para disponer las condiciones para la enseñanza, tema sobre el cual el IDEP, en colaboración con investigadores, maestros y maestras de la ciudad, pues viene adelantando investigaciones y experiencias pedagógicas. Profesor Luis Fernando, usted ha estado vinculado a los proyectos del IDEP. Desde su experiencia, ¿cuáles creen que son los aportes para la escuela de estos estudios que apoya el IDEP en el ámbito, por supuesto, de los procesos de aprendizaje y sus mediaciones? El IDEP ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, tal vez al ponerse al servicio de la escuela. Se ha acercado mucho más al contexto y de alguna manera se ha servido de la academia para potenciar ese trabajo que hacemos en aulas, comprendiendo que el sentido de los análisis del saber y el ejercicio del aprendizaje se plantea de la escuela hacia la academia. Eso yo creo que es uno de los valores fundamentales en los análisis que hace el IDEP en los últimos años. Y pues con respecto al ejercicio propio de las mediaciones, pues estar preguntándose constantemente. Estos estudios nos han permitido potenciar ejercicios de campo, trabajo práctico, hay muchísimo ejercicio en mass media que se construyen con gran facilidad y un aporte constante. Siempre hemos contado con el apoyo de IDEP, de sus investigadores y de las universidades anexas que nos comparten y nos participan de esto. Profesora Luisa, ¿cómo es el impacto de las experiencias de esta investigación que adelanta el IDEP en la escuela y en los estudiantes? Bueno, yo creo que ese impacto se podría referenciar como en 3 vías. Una primera
desde la conformación de los grupos y colectivos y redes de maestros y maestras investigadoras que este tipo de ejercicios investigativos propone. Cuando los maestros tienen preguntas similares y reflexiones, en este caso acerca de los procesos de aprendizaje, empiezan a trabajar de manera colaborativa con nosotros, con las universidades, y se generan allí unos procesos muy interesantes de reflexión e investigación permanente. Otro de los ejes que genera impacto es a través del conocimiento que se produce y se visibiliza desde libros, bueno, diferentes formas de publicación, en donde se pueden encontrar allí como plasmados esos avances que vamos realizando de manera colaborativa, como lo dije. Y uno tercero sería la generación de material educativo y didáctico que se trabaja directamente con los estudiantes, justamente pensando en sus formas y procesos de aprendizaje. Profesora Diana Paola, ¿en qué consiste la experiencia investigativa que vienen adelantando el IDEP y la Universidad Nacional en el campo de aprendizaje, sus mediaciones desde el año pasado? Sí, el año pasado, por invitación del IDEP, participamos en una investigación relacionada con las mediaciones y las formas de aprender. Esta investigación fue muy bonita porque nos permitió ir a las instituciones, participaron 39 instituciones de Bogotá, nos permitió ir a las aulas, compartir con los niños, hicimos entonces entrevistas con los niños, con las familias, con los maestros, relacionadas con las concepciones sobre el aprendizaje. Desde los niños la experiencia era muy interesante, escuchar sus ideas sobre qué es aprender, para ti qué es aprender, qué es lo que más te gusta que haga tu profesor. Y eso nos dio entonces una forma de comprender ese sujeto que aprende y las mediaciones. Luego, este año, se hizo una fusión, ¿no?, entre maestros que habían participado en esta experiencia el año pasado y otros que habían participado en un estudio relacionado con las mediaciones y los saberes y las familias. Y en esta fusión lo que queremos hacer es una elaboración de secuencias didácticas digitales en la que confluyen intereses de esas experiencias pedagógicas de los maestros que están participando y en las que, bueno, hacemos una construcción colaborativa conjunta con ellos. Ha sido muy interesante ese aprendizaje. Una experiencia, profesora, que evidentemente visibiliza la importancia del maestro que esté cambiando, innovando, pero sobre todo escuchando las necesidades de los niños, las niñas y los jóvenes. Volvemos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos a IDEP y todo de Ciudad, conocimiento para la educación. ¡Qué rico! Hay alarma mundial por los efectos que el calentamiento global está provocando en el medio ambiente. Las mismas con mayor eco es el de los frecuentes incendios forestales que resultan de las altas temperaturas, lo cual hace que los montes estén llenos de vegetación seca que se convierte en combustible que alimenta el fuego. El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta el planeta. Los científicos advierten que si la temperatura global supera los 2 grados centígrados, el impacto económico, político y ambiental perjudicará. El calentamiento global es ya, 20 al 23 de septiembre, Encuentro de las Américas frente al cambio climático. Eso era lo que estaba buscando. Director de mercadeo, 6.500.000. Welcome to Worldwide Service. To work with us, please press 1. If you're a man, please press 1. If you're a woman, please press 2. To follow the process to the next step, please press 1. If you don't want to continue the process, please press 2. Thanks for your time. Necesitas aprender inglés. El SENA tiene 890.000 cupos virtuales para que te formes en el idioma universal gratuitamente. Inscríbete ya en www.sena.edu.co. El inglés te abre puertas en el mercado laboral. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Pedalea por Bogotá en la 8ª semana de la bicicleta, del 20 al 27 de septiembre.
Más información en www.idrd.gov.co. Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Estamos de regreso a IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación. El tema de hoy, los procesos de aprendizaje y sus mediaciones. Profesor Luis Fernando, desde su experiencia como educador en el aula, ¿en qué cree que debe continuarse investigando en relación con el proceso de aprendizaje? Pues específicamente en el ámbito de la escuela, uno diría que hay como 4 componentes fuertes que debían ser propios de la investigación. El tema de la familia y los espacios de cuidado de los estudiantes tiene que ver mucho con la motivación, con los hábitos de estudio, con el ejercicio también de cómo se manejan los tiempos extraescolares. Eso apoya mucho la enseñanza y el aprendizaje. Otro tema muy fuerte tiene que ver con la investigación que se haga sobre la integración curricular, la integración de las disciplinas, de los saberes, para hacer resolución, digamos, componentes de resolución al interior de los colegios de problemas prácticos para los estudiantes. Esa separación entre las disciplinas está llevando un currículo supremamente desagregado, que tiene graves problemas, específicamente lo vemos allí en las pruebas externas, por ejemplo, para el Ministerio de Educación. Otro gran componente en el que se debe trabajar fuertemente son los productos más media y todo lo audiovisual. Que tiene con la boga, más allá de la boga y las modas que tengan que ver con la tecnología, tiene una gran importancia en la trascendencia, cómo se puede usar como un ejercicio de mediación de saberes que potencia allí. Y ya un tema más cercano a lo socioafectivo de los estudiantes es el tema de las emociones. Creo que hay una línea muy fuerte de trabajo con las emociones de los estudiantes que tienen que ver cómo aprenden y se motivan en la escuela. Profesora Luisa, ¿el IDEP sigue trabajando sobre este tema de la enseñanza, cómo aprenden nuestros jóvenes, niños y niñas, y el proceso de mediación? ¿Viene algo más en este proceso de investigación por parte del IDEP? Sí, claro, pues los estudios que hemos realizado, por supuesto, tienen unos resultados muy interesantes, pero establecen también unos retos y una proyección. Estamos muy en la misma vía de lo que plantea el profesor Luis Fernando, seguir trabajando, por un lado, en el tema de la diversidad, es decir, poder comprender que realmente aprendemos de manera diversa y nuestros niños, niñas y jóvenes aprenden de manera diferente a como lo hicimos nosotros, es fundamental. Entonces, ese eje sobre la diversidad en el aprendizaje es uno de nuestros retos. El otro, el de las mediaciones, ¿no? Todo ese tipo de mediaciones, herramientas, puentes, instrumentos que se pueden establecer frente al aprendizaje y los procesos curriculares y metodológicos que plantea el abordar el aprendizaje. Profesora Diana Paola, ¿qué resultados y productos de estas investigaciones e innovaciones sobre el aprendizaje y sus mediaciones se esperan aportas a la ciudad? Perdón, no aportar, sino aportar, entregarle a la ciudad, pero para mejorar el proceso de enseñanza, de aprendizaje, que las mediaciones sean más exitosas en la escuela. Sí, bueno, en términos de los productos y resultados, con el estudio del año pasado pudimos aportarle un poco al saber desde la disciplina en términos de las concepciones, ¿no?, que están circulando en las instituciones sobre qué es aprender, qué tipo de mediaciones estamos usando, se les están dando más énfasis en los escenarios educativos. Y en esta segunda parte lo que queremos es poner a disposición de la comunidad educativa de la ciudad pues esas secuencias didácticas digitales donde pues damos también como una mayor visibilización y un uso, digamos, muy consciente de la tecnología, de las TIC, ¿no?, como decía el profe Luis Fernando, tan en boga ahora, pero tratamos de hacer toda una reflexión sobre, por ejemplo, cómo debemos transformar el uso del lenguaje cuando hacemos una secuencia para montada digitalmente. Sí. Y bueno, y pues más allá, como siempre, desde la universidad es como aportar también a esa construcción del saber entre lo que sucede en la escuela, lo que sucede, ese saber que se construye y pues más allá como grupo de investigación poder compartir toda esa experiencia,
todo ese saber que se construye en Bogotá en otras regiones donde trabajamos. Una bitácora digital que no es que esté en moda, como ustedes lo han dicho, sino que es el lenguaje finalmente que utilizan los niños, las niñas y los jóvenes de esta generación. Antes de llegar al final de nuestro programa, los invitamos a ver otros testimonios y percepciones sobre el aprendizaje desde la mirada de los niños, las niñas y los jóvenes. Algunos maestros... Saludos desde los adultos. Buenas tardes, saludos desde el Jardín Botánico, donde hasta ahora el alcalde Gustavo Petro hace su intervención en la jornada de encuentro de infancia y adolescencia frente al cambio climático. Los industriales no ensucien el agua o no contaminen el agua, porque la mayoría de los políticos recibe la plata de los industriales. Y porque los industriales ganan más dinero si no descontaminan el agua. Porque para descontaminar el agua tendrían que comprar cosas, disminuirían sus ganancias, y entonces los políticos, por hacerle caso a los negociantes, la mayoría de los políticos le hacen caso a los negociantes porque se supeditan al dinero y a la codicia, pues terminan haciendo normas que no sirven o al contrario, lo que ayudan es a deteriorar más el ambiente. La invitación que yo les hago es a actuar ahora como niños y niñas. Y la mejor manera de actuar ahora como niños y niñas es conducir a sus papás y mamás, enseñarles a cuidar el ambiente. Hoy la situación es completamente diferente. Cuando yo era un niño se suponía que era mi papá el que me enseñaba y mi mamá. Mi papá leyéndome libros, mi mamá leyéndome historias y cuentos. Ahora es completamente diferente. Ustedes saben más que sus papás y sus mamás. Nosotros los adultos pertenecemos a una cultura y a un mundo no antiguo, sino viejo, que es diferente. Tan viejo es nuestro mundo que no es capaz de salvar el planeta. Luego, a ustedes que comprenden lo nuevo e incluso sus peligros, les corresponde una pequeña tarea: enseñarles a su papá y a su mamá, a su comunidad, llevarlos a comprender, a actuar de tal manera que no dañen el planeta, que se suban a un bus, que se monten en una bicicleta si las circunstancias lo permiten, que reciclen en vez de botar el residuo por allá en una calle o en una trocha, o peor aún en una quebrada o en un río, que no maten animales por diversión, que empiecen a entender lo que ustedes ya comprenden, y es que el ser humano no puede ser digno en este mundo si no cuida su naturaleza. Este es el último acto de este encuentro de las Américas. Niños y niñas de las Américas aquí presentes, discutiendo tan seriamente como los viejos esta mañana o ayer o antes de ayer. Me parece absolutamente importante y por eso quisimos que este fuera el último evento, por lo menos en lo que a mí respecta, de este encuentro, porque tendrán que seguir muchas y muchas acciones. Vayan a sus tierras, vayan a sus lugares, y lo primero es contarle al papá y a la mamá que se discutió aquí. Y lo segundo es enseñarles. Y lo tercero es lograr, ojalá con el sirirí todos los días, que cambien sus actitudes, las de sus comunidades, las de sus ciudades, y podamos, ojalá, yo ya más viejo, y usted, mamo, ojalá, cuando vuelva a Bogotá, tener, sí, ojalá traiga un abrigo, porque le podamos decir con tranquilidad que el peligro sobre la vida se superó y que podemos vivir en este planeta tan hermoso como hemos vivido nosotros, o quizás mejor, como han vivido nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, etc. A la Bogotá humana yo creo que hay que cambiarle el nombre. Debería empezarse a llamar la Bogotá vital,
que es todavía más amplio y más, porque no se trata simplemente de humanizar la ciudad, sino se trata de recrear las formas de vida diversas, adicionales a la humanidad dentro de una ciudad tan grande como esta. La Bogotá vital se empieza a volver un reto después de que mostramos cómo se humaniza una ciudad. Gracias, niñas y niños, muy amables, y espero un buen viaje. Gracias. Bueno, de esta manera el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, le hace una recomendación a los niños que se hicieron presentes aquí en el Jardín Botánico, en esta charla, en este encuentro de la infancia y la adolescencia frente al cambio climático. Recordemos que fueron 500 niños y niñas jóvenes de Bogotá, 10 de Latinoamérica, 40 de 12 municipios de Colombia, 34 niños y niñas de los páramos y 17 entre ellos que son relatores que se hicieron presentes en el día de hoy aquí en el Jardín Botánico, en el último de los grandes eventos en los que participa el alcalde mayor de Bogotá y que hacen parte del Encuentro por las Américas para el Cambio Climático. Soy Janet Manzano Ojeda, los invito a que continúen con toda nuestra programación aquí en Canal Capital. De la ciudad, veamos. Los docentes responden. ¿Por qué es importante comprender cómo se aprende? Es importante comprender cómo se aprende porque en la medida de que nosotros comprendemos a nuestras estudiantes, que son de diferentes estratos, con diferentes dificultades, de esa forma nosotros podemos ayudar a las niñas a que salgan adelante. Es muy importante comprender que hay dos posiciones diferentes, que nadie es más ni menos y que es una relación horizontal, que esto nos permite interactuar como sujetos en constante aprendizaje. Es importante porque si nosotros comprendemos cómo los niños aprenden, somos capaces de generar espacios y actividades para un conocimiento significativo. Encontramos que la comunidad oyente y la comunidad sorda aprenden de manera diferente. Por eso nosotros debemos entender esto y adaptar las estrategias que sean adecuadas a las necesidades de nuestros estudiantes. Los estudiantes responden. ¿Te gusta cómo te enseñan en tu colegio? Sí, porque me enseñan valores, me enseñan lo del árbol, me enseñan lo de miliarco y me enseñan derechos. Sí, a mí me gusta porque sé que todo lo que me enseñan las profesoras me servirá para un futuro. Sí, me gusta cómo me enseñan y me gusta porque me enseñan valores, me enseñan a respetar a las compañeras y me enseñan muchas cosas más. ¿Te parece importante para la vida lo que te enseñan? A mí sí me parece importante que me enseñen para la vida porque a mí me gustan mucho ciencias naturales porque yo quiero ser terapeuta respiratoria de grande para ayudarme a saber cuáles son las enfermedades. Claro que sí, porque cuando sea grande puedo tomar alguna carrera y todo lo que aprendí en mi niñez y en mi adolescencia lo voy a poder expresar en mi adultez. ¿El colegio te enseña cosas que te gustan? Me gustan las matemáticas porque uno puede aprender a dividir, multiplicar y sumar, restar. A mí me gusta sociales, matemática, educación física, me gusta porque nos enseña a cuidar nuestro cuerpo, sociales nos enseña a conocer nuestra historia del país y matemáticas, pues matemáticas lo empleamos para todo.
Como vimos, nuestros niños son sabios, la tienen infinitamente clara. Simple y llanamente hay que escucharlos para continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje. A mis invitados, mil gracias por acompañarnos a esta hora y de esta manera llegamos al final de esta emisión de IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación. No sin antes invitar a nuestros televidentes a conocer los resultados de estos y otros proyectos a través de la página web www.idep.edu.co. Los invitamos a estar con nosotros el próximo 7 de octubre para compartir con ustedes los desarrollos del IDEP en torno a la importancia para la educación de escuchar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, sus familias y comunidades. Hasta una nueva oportunidad para reencontrarnos. Nos veremos aquí en la pantalla del canal Capital, la televisión más humana.